Ya está con nosotros aquí en los desayunos Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenida a los desayunos. Un placer. Muchos asuntos que analizar en el día de hoy, porque venimos de la toma de posesión de Quim Torra. Por cierto, le quiero preguntar por la fórmula. El gobierno no asistió y Quim Torra eligió una fórmula en la que juraba lealtad al pueblo de Cataluña, representado en el Parlamento de Cataluña. A mí lo más grave de lo que vimos ayer me parece la confirmación de que Quim Torra utiliza o usa la Generalitat casi como una sucursal, ¿no? Pero no con todo el prestigio de la institución que es. Está negando ese carácter importante de prestigio del Palau de la Generalitat y lo está diluyendo en ser una mera sucursal de lo que le dicen las órdenes de su mandado, el de Berlín, el fugado de la justicia. Y yo creo que, sinceramente, desprestigiar las instituciones de todos los catalanes por un solo hombre, no sé yo si merece la pena. Bueno, la duda es si el gobierno piensa o se está planteando recurrir de alguna forma a esa fórmula elegida por Torra, porque en realidad pues, lo que marcan las normas es que un presidente autonómico tiene que jurar lealtad a la Constitución española y a las leyes, no al pueblo de Cataluña, no solo al pueblo de Cataluña. Me consta que el Gobierno lo está estudiando, sobre todo por una cosa, porque el respeto a nuestros marcos de convivencia democráticos, que al final es la Constitución, yo creo que es prueba de ese sometimiento al que debe estar cualquier político sujeto a las leyes, ¿no? O es que parece que, como se piensa que está ungido por el poder divino de Puigdemont, no debe respetar esos marcos democráticos de convivencia, ¿no? Insisto, son muy malas señales las que ya está dando el señor Torra. Yo supongo que luego podremos hablar del talante de ese señor en sus artículos, en sus expresiones. Por tuve la ocasión de conocerle previamente, imagino, en el Parlamento. Bueno, no solamente por cómo lo hemos conocido ahora todos, por esos escritos que no son algunos tweets, que son... Sí, lo que pasa es que algunos ya llevábamos leyendo, porque él era articulista en diversos medios de comunicación, a gente como Torra y la calificábamos, pues eso, de radical, que es lo que es, ¿no? O de extremista. Lo grave es que ahora la radicalidad se haya instalado en las instituciones y en el Palau de la Generalitat. A mí me preocupa porque yo creo que el señor Torra es un producto tóxico para la convivencia democrática en Cataluña, por lo que piensa, por lo que dice, por lo que ha escrito, y por lo tanto no va a representar lo que debería hacer un dirigente político, que es esa convivencia democrática, el no invisibilizar aparte de los catalanes en los que nos llama pues todas esas cosas que hemos escuchado que ha escrito, y por lo tanto a mí me parece, pues insisto, una persona que no es la más adecuada para volver a componer los afectos, para volver a tejer esa convivencia que hace falta en Cataluña. Claro, pero la pregunta desde el punto de vista institucional es ¿dónde está exactamente el punto en el que el gobierno, con el apoyo de los partidos constitucionalistas, tiene que volver a activar el 155? Dice Albert Rivera, o decía ayer aquí mismo el señor Villegas, de Ciudadanos, esas declaraciones que ha hecho ya, esa declaración de intenciones en su discurso de investidura ya sería suficiente para aplicar el 155, y además no este, sino otro más duro. Sí. ¿Usted qué piensa? Mira, yo pienso, en primer lugar, que los demócratas hemos de transitar siempre por la senda de la templanza. Eso es bastante importante. Y que la radicalidad o el extremismo que practiquen los dirigentes políticos de la Generalitat no haga perder la vista en que nosotros nos hemos de cargar de razones democráticas, porque tenemos esa autoridad democrática que nos da el respeto a nuestros marcos legales de convivencia. Yo creo que efectivamente es muy preocupante las afirmaciones que hizo el señor Torra en el Parlamento y los futuros planes que dijo o que anunció que podían llevarse a cabo. Y ante eso y por ello, el Gobierno de España estará vigilante y controlará que desde luego se siga respetando la ley en Cataluña. Eso por descontado, porque ya lo hicimos en el pasado. Pero eso es suficiente para Ciudadanos, porque Ciudadanos decía, Albert Rivera decía ayer, oye, nuestro apoyo sí, pero para hacer cosas, para no hacer nada no necesitan nuestro apoyo. Bueno, mire, las cuentas de la Generalitat siguen intervenidas por el Gobierno de España, por ejemplo, e insisto, a cada paso que den en intentar saltarse la ley habrá una respuesta democrática por parte del Gobierno, y yo espero
de la unidad de las fuerzas democráticas, porque nada muestra más debilidad en esos momentos que esa posible ruptura entre las fuerzas constitucionalistas, y yo ahora, si me permite, las llamo democráticas, porque sí, hacia lo que avanzan los independentistas es a la voladura de esa democracia y de ese sistema de valores constitucionales de nuestro país, efectivamente, ¿no? Pero mire si la prueba que contradice el discurso de los independentistas es que en España se persiguen las ideas o hay presos políticos. Oiga, fíjese, el ejemplo más claro es que el señor Torra no está en la cárcel, porque lo que se persigue en España efectivamente son los incumplimientos de la ley y los delitos. Yo le digo con total sinceridad y claridad que el Gobierno de España estará vigilante y controlará cada paso que pretendan dar en no respetar esos marcos democráticos y de convivencia. Y desde luego, si se tiene que aplicar el 155, ahora había una cosa que hemos de tener clara. Antes podía parecer que el artículo 155 era casi esotérico, ¿no? Hablábamos de él pues con un cierto desconocimiento. Ahora no. Ahora sabemos que se puede aplicar, que se aplica y, lo más importante, que es eficaz en dar tranquilidad y estabilidad en momentos necesarios. Entonces, ese aviso, ese oído cocina, lo deberían tener los gobernantes de la Generalitat. Por las reuniones mantenidas con Mariano Rajoy, tanto por Pedro Sánchez como por Albert Rivera, y lo que hemos sabido de esas reuniones, da la sensación, evidentemente en el caso de Albert Rivera sí, porque lo ha manifestado, que pide un 155 más duro, pero también da la sensación, no lo sé, yo le pregunto por la información que usted pueda tener, que también el Partido Socialista estaría dispuesto a aplicar, ante un nuevo incumplimiento de las leyes, un 155 más duro. Y estoy pensando en los medios de comunicación, TV3, estoy pensando en los Mossos y las cuentas catalanas, que es de lo que habla Ciudadanos. Bueno, es que yo creo que la experiencia que nos ha dado la aplicación previa del 155 en ese momento concreto, que sirvió para convocar unas nuevas elecciones, destituir un gobierno y convocar unas nuevas elecciones, eso es inédito, no se había hecho. Por lo tanto, estuvimos en ese 155 inicial y se tomaron esas medidas. Quedaron fuera cosas que, en mi opinión personal, y lo he trasladado muchas veces, pues deberían haber estado sujetas a también el control del artículo 155, y que no fue posible porque ese acuerdo al que llegamos entre fuerzas constitucionalistas requirió de llegar a pactos que, por ejemplo, al Partido Socialista pues no le interesaban y prefería que se dejase fuera, por ejemplo, los medios de comunicación. Yo soy partidaria, efectivamente, de que se ha demostrado que TV3 es una correa de transmisión de la política institucional del odio nacionalista y de invisibilizar a parte de los catalanes, y lo digo con total claridad porque de ejemplos me he cargado, y que, por lo tanto, debería verificarse esa neutralidad importante y ese reflejo plural de la sociedad catalana en una intervención que se hiciera para lograr, insisto, nada más democrático y nada más normal de que las instituciones en Cataluña no invisibilizaran y no trataran con falta de respeto a una mayoría importante y muy importante de catalanes. Enseguida abro la mesa a los invitados para que formulen preguntas, pero antes le quiero preguntar por dos Pablos. Por Pablo Casado y por Pablo Iglesias. En el caso de Pablo Casado, esas informaciones sobre su currículum, ayer vimos toda clase de acusaciones, en un sentido y en otra, y finalmente nos enteramos de que quien las hacía procedía del ámbito de Ciudadanos. Finalmente fue obligado a dimitir, y Ciudadanos, aquí mismo el señor Villegas, dijo que ni conocía a este señor ni tenían nada que ver. Pero yo le quiero preguntar directamente por la parte política del asunto, del currículum de Pablo Casado. Y es, ¿creen que hay guerra sucia en el Partido Popular? ¿Cree que Ciudadanos pueda estar detrás? Mire, yo lo que sé hasta fecha de hoy es que ha habido una dimisión por esa cuestión, y es en las filas de Ciudadanos. Esta persona ostentaba un cargo de representación institucional en un distrito de Madrid. En fin, puede ser que no le conocieran, pero supongo que les constará que ocupaba un cargo institucional. Por lo tanto, la primera dimisión es en Ciudadanos, ¿no? A partir de ahí yo le digo que Pablo Casado tiene mi confianza, pero lo más importante, mi amistad. Creo que ha dado todas las explicaciones en estos días. Lo hemos podido ver en todos los medios de comunicación, aclarando las informaciones. Yo creo que es que Pablo Casado es un valor y un activo muy importante en la alternativa de centro-derecha en este país, y a lo mejor a algunos les interesa atacarlo para debilitar esa alternativa en el centro-derecha. Usted no tiene ninguna duda sobre sus explicaciones. Lo digo porque, más allá de toda la componenda que hemos visto, en fin, y esas entrevistas en diferentes medios de comunicación de esta supuesta fuente oculta que luego conocimos,
Lo que sí es cierto, y el propio Pablo Casado lo ha reconocido, es que la mitad de la carrera empleó 7 años en sacarla y la otra mitad 4 meses. Yo creo que Pablo Casado ha dado las explicaciones, no ha negado esos detalles que está comentando, ¿no? A partir de ahí, eso le corresponde a Pablo Casado decidir si lo podía hacer o no lo podía hacer, y eso en cualquier caso está bien hecho. Yo creo que ha dado las explicaciones, y si hay que dar más explicaciones, seguro que las dará. Sobre la polémica del chalet, y se lo planteo en términos políticos, a mí aquí en esta mesa la parte personal del asunto nos interesa más bien poco, pero el debate político en el seno de Podemos es: ¿hay coherencia en sus líderes? ¿Se puede hacer lo mismo que se critica? Yo hace un instante le preguntaba esto mismo a Pablo Echenique y a usted le formulo la misma pregunta. ¿Le parece coherente la posición de Pablo Iglesias y de Montero? Igual albergo la esperanza de que el señor Pablo Iglesias haya abrazado ahora el liberalismo. En cualquier caso, yo creo que el tiempo está siendo una cura de humildad para algunos líderes de Podemos que querían sentar cátedra moral y señalarnos a algunos en esas partes privadas, ¿no? Seguramente ahora no lo harían con tanta ligereza. Abrimos la mesa. Juanma Lavez quiere formular una pregunta. Adelante, Juanma. Muy buenos días. ¿Qué Muy tal? buenos días. Estos días, con las reuniones del presidente del Gobierno con Albert Rivera y Pedro Sánchez, se han puesto sobre la mesa nuevas medidas, un poco al calor de la crisis catalana. Yo le quería preguntar si el Gobierno y el Partido Popular están dispuestos o quieren reformar el Código Penal para que Puigdemont no pueda presentarse a unas hipotéticas elecciones, si están dispuestos a reformar las tomas de posesión para que, como decía el señor Pedro Sánchez, pues bueno, no se salgan de lo democrático, y si están dispuestos a reformar la ley para que se les quite el sueldo a los cargos públicos que están fugados de la justicia. Pues fíjese que el Partido Popular en el Parlamento de Cataluña ya presentamos una iniciativa de reforma de la ley de presidencia, justamente en la dirección de que a un huido de la justicia no se le pudieran tener en consideración esas pagas en categoría de expresidente de la Generalitat. Y yo creo que es de sentido común avanzar en esa dirección, porque cuando nosotros presentamos como Partido Popular en el Parlamento ese recurso de amparo al Constitucional por vulneración de derechos ante los votos delegados de Comín y Puigdemont, lo hacemos porque consideramos que la tarea de un diputado es asistir al Parlamento, es estar presente ahí. Y no entendemos que haya gente que pueda no estar presentes o ni tan siquiera llegar al Parlamento por esa condición de haberse fugado. Insisto. Entonces, yo creo positivo esas cosas que usted estaba comentando de que se reformulen, porque creo que la democracia en España se hace respetar y tenemos que avanzar en esos mecanismos para demostrarle a algo tan nocivo y tan tóxico como es el nacionalismo en la convivencia y en la democracia europea, que nos hacemos respetar los demócratas y que no se salen ellos con la suya. Así que yo apuesto por esa reforma para que efectivamente un señor huido de la justicia que se larga después de declarar la república como hizo, esa república de 15 minutos se largó, yo creo que no puede volver a presentarse y creo que es bueno que se avance hacia esa dirección. Inma, adelante. Buenos días, señora Levy. Usted tiene un despacho muy importante en Génova, es vicesecretaria, aparte de su puesto en el Parlamento de Cataluña. Yo quería preguntarle por esa importante responsabilidad. Cuando llegó usted a ese cargo, con Pablo Casado, ahora citado también por Sergio, se habló de que era un esfuerzo del Partido Popular por renovar sus caras, por insuflar un poco de espíritu joven, dar a los electores ese mensaje, esos electores que parece que había desafección entonces. De entonces acá las encuestas cada vez reflejan mayor desafección, incluso de los votantes tradicionales del Partido Popular. Como en el cuartel general en Génova es donde nos transmiten a los periodistas que hay más nerviosismo en el PP, quizá en el gobierno menos, sobre estos datos electorales, ¿qué cree usted que está pasando en el Partido Popular? En Ciudadanos te dicen que es que ya no hay manera de reformarlo, ni por dirigentes, ni por corrupción. ¿Cómo ven ustedes posible dar la vuelta a esas encuestas o hace falta que, y termino, que a lo mejor Mariano Rajoy no sea el siguiente candidato?
Pues es que yo pienso que la política no es una cuestión de esa cara o de semántica, ¿no? Es una cuestión de fortalecimiento de ideas. Y lo que es necesario es que el proyecto político del Partido Popular referencie que somos ese partido original en el centro derecha. Y lo mismo en las medidas, en las leyes, en las propuestas que se llevan a cabo desde el Gobierno de España. Por lo tanto, yo le diría que esa desafección la conseguiremos revertir si efectivamente nuestros tradicionales votantes, pero no solo, porque quien aspira a ser un partido de gobierno y de mayorías amplias aspira a conseguir pues esa confianza de parte del electorado, que vean en nosotros un partido de referencia en esas medidas del centro derecha para el futuro que en estos momentos tenemos con más optimismo, una vez traspasada la crisis económica que nos llevó a tener que hacer reformas y medidas de carácter más estructural de país. Ahora podemos, desde luego, llevar a cabo medidas efectivas y concretas en el progreso, en la vida, en el bienestar de los ciudadanos, de los españoles. Y ahí es donde debemos demostrar que nuestro proyecto está fundamentado en esas ideas del centro derecha, que en mi opinión son las que triunfan a la hora de conseguir ese desarrollo personal de progreso para los españoles. Mariano Rajoy. Pero yo soy el que las lleva a cabo desde el gobierno, insisto, proyecto político e ideas, eso es lo más importante. Discúlpame, decía que ahondando en la idea de las encuestas, ¿están ustedes muy pendientes, poco pendientes o nada pendientes de las encuestas? Estos días hemos leído de todo. Yo he leído que hay pánico en Génova. No. ¿Hay pánico en Génova? Yo le digo una cosa. Aquí yo solo conozco una técnica que es trabajar, trabajar y trabajar. Tenemos aún unas elecciones en un horizonte del medio-largo plazo y, por lo tanto, podemos seguir demostrando que estamos preparados ante los nuevos tiempos a ofrecer ese proyecto político que, insisto, lo indispensable es basarlo en ideas y en medidas y en propuestas. Eso es lo que debemos hacer los responsables políticos, ¿no? Y ahí es donde me preocupa y me ocupa que haya ese modelo de referencia original en el centro derecha. Pero imagino que verán las encuestas y dirán la curva baja. ¿Qué hacemos? Trabajar, trabajar y trabajar. Ignacio, adelante. Sí, señora Leganda, hablábamos antes de reformas legales para intentar cerrar resquicios a los separatistas. Efectivamente hay algunas lagunas ahí por las cuales se cometen determinados actos que irritan a la opinión pública. Y es inevitable, en el marco de este día de reforma, es inevitable no recordar que el presidente Aznar introdujo una reforma del Código Penal para castigar con 5 años, solo 5 años, pero de cárcel, la convocatoria de referéndum ilegales, que esa reforma fue levantada por Zapatero y que ustedes durante la mayoría absoluta no la reimplantaron. ¿Está sobre la mesa eso? Bueno, yo creo que la experiencia de lo que hemos vivido y sobre todo la reincidencia que parece haber en ese testaferro del señor Puigdemont ahora en la sucursal de la Generalitat nos hace, desde luego, tener que adoptar medidas democráticas. Es que la razón y la carga de llevar a cabo ese fortalecimiento de nuestra democracia ante un proyecto que quiere atentar justamente contra esos valores y contra esa convivencia democrática la debemos llevar a cabo los políticos en el Congreso de los Diputados que apostamos por ello. Entonces, yo no lo veo mal. Yo creo que sí, porque debemos fortalecernos democráticamente ante un proyecto político que es tóxico hacia los valores democráticos europeos, ¿no? Entonces, a mí, quiero decir, también lo he dicho antes, ¿no? La templanza nos da la carga de razón en esa moderación que tenemos que tener a personajes tan radicales y extremistas como Torra, ¿no? No porque él se excite, los demás que estamos en el centro vamos a excitarnos más. Pero igual que le decía, como al compañero que comentaba, ¿no? Esas cosas que son importantes reformar, pues para que un huido de la justicia no nos esté tomando el pelo, cobrando desde Berlín o desde Bruselas, cuando debería estar en otro sitio, pues yo, si se pudiera reformular determinadas normas o leyes para evitar que tengan resquicios esos que quieren volar nuestro sistema de valores democráticos, a mí me parecería acertado. Rafa, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Durante muchos años ha existido no sé si la falsa idea o el convencimiento de que
los resultados electorales del Partido Popular en Cataluña nunca podían ser buenos porque su modo de plantear la política chirriaba con esa excepcionalidad que era Cataluña en muchos ámbitos. Y sin embargo, cuando hemos vivido esta crisis, la más grave que ha ocurrido en España, y precisamente el Partido Popular ha utilizado un arma tan potente como el 155 para plantar cara a lo que estaba ocurriendo, nos encontramos con que el mayor resultado electoral se lo ha atribuido todo en exclusiva a Ciudadanos. Y además con un discurso que yo diría que es incluso más duro que el empleado previamente por el Partido Popular en Cataluña. ¿Están ustedes perdiendo el pulso de su propia base electoral? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues le doy la razón en que la renta de la aplicación inédita, por ser la primera vez en democracia que un gobierno se veía obligado a aplicar el 155 con el objetivo de destituir a un gobierno y convocar elecciones, no ha beneficiado a nuestra marca, a nuestro partido político. Eso me preocupa como cargo del Partido Popular, pero también le digo que me tranquiliza porque ha ganado una fuerza política que pues no es nacionalista, y eso abre una oportunidad, abre una ventana a que en el Partido Popular en Cataluña también ofrezcamos un proyecto político alternativo al nacionalismo. Yo cuando insistía, o mi partido insistía también en que fuera bueno que Inés Arrimadas se hubiese presentado a esa investidura, era para demostrar que había un proyecto político alternativo al nacionalismo, que podía presentar una alternativa de gobierno y explicarla. Nunca se ha explicado una alternativa de gobierno no nacionalista en Cataluña. Y eso a mí me abre la esperanza en todas esas movilizaciones que hemos visto, en que se ha, en cierto modo, roto cierto espiral del silencio a los no independentistas en Cataluña, a que tengamos que vigorizar nuestro discurso, a demostrar que podemos plantear un proyecto alternativo y desde luego que no flaqueamos en ningún momento a combatir el nacionalismo desde el discurso político. Porque es importante lo que haga el gobierno para controlar y vigilar, desde luego, que se respete la democracia en Cataluña. Pero el nacionalismo ha sido un discurso que ha calado con ese odio, con esa voluntad de confrontación, porque seguramente no hemos dado esa batalla necesaria de alternativa en el discurso, y se ha de dar. Porque ahora que nos llevamos las manos a la cabeza porque escuchamos al señor Torras llamarnos bestias por hablar español, oiga, eso es un discurso que ha calado y es preocupante que a estos señores les vote también una mayoría. Entonces hay que hacer mucha política y desde luego el discurso alternativo al nacionalismo que, insisto, no tiene futuro. Queda más de lo que parece para que vayamos a elecciones. Prácticamente un año para las municipales y autonómicas y, si no hay adelanto electoral, pues más de 2 años para las generales. Pero dicen los expertos que los temas, los ejes de debate van a estar en Cataluña, que eso no va a cambiar, algunos dicen en muchos años, feminismo y pensiones, jubilaciones. Como vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, ¿cree que al debate este del feminismo el Partido Popular se sumó tarde? Pues fíjese que el feminismo, en cuanto es una defensa de la igualdad, de la libertad y de la tolerancia, forma parte, sin duda alguna, de los principios, ya no tan solo diría de defensa democráticos, sino propios también de nuestro partido político. Nosotros siempre hemos apostado por esa igualdad de oportunidades. Entonces, yo los he defendido siempre y he considerado que nos tenían que ver efectivamente esas mujeres que pues creen en esa igualdad de oportunidades y en no verse discriminadas en ningún ámbito como referencia. No nos sumamos a determinadas manifestaciones que iban a lo mejor en otra dirección o con alguna otra intencionalidad política, pero en la defensa de la igualdad de oportunidades, ahí desde luego el PP no solo se manifiesta, sino que además actúa y trabaja desde las políticas llevadas a cabo desde el gobierno. Ahí lo dejamos. Como siempre, la cámara que tenemos enfrente se acerca hasta el lugar que usted ocupa. Pero yo me voy a permitir una licencia. Como usted siempre me dice que firme, y yo ya he firmado en otra ocasión, a mí se me ha ocurrido que yo le voy a decir la palabra más importante del día. A ver, sorpréndanos, porque la vamos a ver al revés, ahora tengo que descifrarla. ¡Qué presión! Es que no me salía bien. Convivencia. Es que en casa no la ven bien. Convivencia es la palabra. Pues nada, ha abierto una nueva subsección en los desayunos. Andrea Levy, que es la palabra del día. Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. Gracias por haber venido a desayunar con nosotros. Y gracias a nuestros 4 analistas, a Rafa, Ignacio, Inmaculada, Juanma.